mensajito para levantarle el ánimo a ustedes de que va a ser corto. Pero lo importante es que sea efectivo. ¿Me oye? No disculpen, los jóvenes se les había prometido pizza, la van a recibir, pero después que termine el mensaje van a ir un momentico allí y se van a comer sus pizzas. El problema es que me interesa que ustedes reciban este mensaje. Y hoy vamos a hablar específicamente de cómo debemos actuar nosotros los cristianos en una sociedad secular y mundana en la que estamos viviendo. Sabemos, hermanos, que el mundo de hoy en día ya no es igual que antes. Ya no estamos viviendo en el mismo país que era, ya no estamos viviendo en el mismo pueblo que era, ya no estamos viviendo los mismos valores y la misma moral que existía antes. Y aunque sí, todavía existen cosas malas y existen personas diabólicas, antiguamente se les llamaba así, ahora ya no se les llama así. La sociedad está haciendo un cambio grande en cómo identificar las cosas buenas y las cosas malas, las cosas de Dios y las que no son de Dios. Y estamos viendo, hermanos, cómo se empieza a, en otras palabras, diabolizar la sociedad. Estamos viendo una caída de la espiritualidad o de lo que es el concepto espiritual en nuestra sociedad. Déjame agarrar un bolígrafo, necesito. Y entonces, como les decía, ha habido un cambio, está existiendo un cambio en lo que son los conceptos. Ya parece como que Dios tiene que pedirle permiso a la sociedad para saber si las cosas que Él está diciendo son cosas que son legítimas o no. Es como que ahora nosotros somos los que decidimos qué parte de la Biblia es la que nosotros consideramos que es verdad y qué parte no. Es como si Dios, o como si nosotros creyésemos que Dios nos dio la autoridad de decidir qué es lo que Él quiere hacer con nosotros o no. La gente ha cambiado, la sociedad ha cambiado y todos somos testigos de eso. Pero lo más trágico de esto es que los cristianos están cambiando con la sociedad. Está habiendo un cambio de los hijos de Dios que se están moviendo a pensar igual que piensa el mundo, igual que piensa la sociedad. Si mantenemos las cosas de nosotros dentro de las cuatro paredes de la iglesia, está bien. Pero en cuanto nosotros tratamos de sacar las cosas de Dios fuera de la iglesia, nos convertimos en personas extrañas, personas ajenas a este mundo, porque lo que nosotros pensamos, decimos, ya el mundo lo ve como algo fuera de este mundo, extraterrestre completamente. Para eso vamos a leer, vamos a ubicarnos en el pasaje bíblico Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 9. Busquen el libro de Daniel 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Cuando tengan el versículo bíblico, por favor, pónganse de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Daniel 1, del 1 al 9. Daniel 1. Ya lo tienen aquí también en la pantalla. El que no lo ha revisado también puede ponerse de pie y lo puede leer en la pantalla. Leamos la palabra de Dios. Dice la Biblia: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, que quienes no hubiese tacha alguna de buen padecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lectura de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día y la provisión de la casa del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso Daniel Beltasar, Ananías Sadra, a Micael Meca y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni tomar del vino en que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Señor, te damos gracias por esta tarde, Padre amado, y te damos gracias, Señor, por este tiempo en que vamos a hablar de tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que tú bendigas, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, y que su palabra, Señor mío, nos toque y que podamos entender el mensaje que tú das. Sé con nosotros aquí, Señor, en el nombre de Cristo oramos, Padre amado. Amén. Entonces, hermano, esta situación que habíamos hablado que existe hoy, existía en el tiempo en que se escribió el libro de Daniel, o en el tiempo en que hablaba el libro de Daniel. Era el tiempo en que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. El pueblo de Israel cayó en idolatría, cayó en adoración a otros dioses, cayó en rebelarse contra su Dios. Y Dios terminó entregándolo a Nabucodonosor, que era un rey babilonio, que era una sociedad pagana, lo que es hoy en día una sociedad mundana. Ellos no creían en el Dios de la Biblia. Y ahora, debido a esa rebeldía, Dios entregó al pueblo de Israel en las manos de una sociedad pagana. En cierta manera, las cosas de Dios o las cosas del templo de Dios y el pueblo de Dios fue a parar a las manos del mundo. Cuando nos rebelamos, hermanos, en contra de Dios, Dios nos entrega muchas veces a nuestra rebeldía. Y esa es una parte esencial de este mensaje. Nosotros, hermanos, vamos a pagar en carne propia. El pueblo de Israel estuvo 70 años esclavo en Babilonia y estuvo 70 años llorando y clamando a Dios para que levantara esa disciplina. Cuando nos rebelamos en contra de Dios, hermanos, vamos a ver cómo Él nos entrega. Si nos rebelamos en contra de Dios de manera, usando por ejemplo un vicio, ya sea el alcohol o la bebida, Dios te va a llamar. Pero cuando Dios vea que tú no quieres obedecer, Él te va a entregar a ese vicio. Quizás tú termines siendo un alcohólico, quizás tu finanza se vaya por el piso, tus riñones se van a ir, quizás tengas problemas con tu esposa y tu familia se va a derrotar o se va a acabar debido a tu rebeldía que Dios te entregó. Si tú te rebelas de Dios, quizás de la forma que tú ves tus valores morales, quizás Dios te entrega a personas que son mucho más inmorales que tú y te van a llevar a hacer y decir cosas que tú nunca quizás en tu cabeza hubieras sido capaz de hacer, pero es porque Dios te va a entregar a tu rebeldía. Si tu rebeldía es que tú no quieres entregarle a Dios de lo que Él te da, Dios puede hacer 2 cosas. Dios te puede llenar de las cosas materiales, pero te va a vaciar espiritualmente. Y sabemos cuántos millonarios de Hollywood se suicidan constantemente y tienen todas las cosas materiales que para nosotros son tan importantes, pero Dios los entregó a esa rebeldía. O quizás simplemente te quita todas las cosas materiales. Y tú puedes tener 3, 4 trabajos y no vivir para trabajar, pero el dinero se te hace sal y agua. Porque Dios te entrega a esa rebeldía. Y entonces llega el momento donde tú te das cuenta que tú estás bajo la disciplina del Señor. Hizo eso, la desobediencia, hermano, se paga y Dios está al tanto. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Dios terminó entregándolo a un pueblo mundano, a un pueblo que no representaba los intereses de Dios. Cuando los babilonios invadieron a Jerusalén, tomaron todas esas cosas, pero el rey les dijo:
tráigame sus jóvenes. Tráigame los más preparados, los que más conocimiento tengan, los que mejor luzcan, porque yo quiero preparar a esos jóvenes. Yo quiero, de cierta manera, controlar. En otras palabras, vamos a apoderarnos de la próxima generación. ¿No es eso lo que está haciendo el diablo en este momento, hermano? Nabucodonosor dijo, vamos a enseñarles a ellos nuestras maneras de pensar. Vamos a enseñarles a ellos nuestras maneras de creencia. Vamos a enseñarles nuestras maneras de ser. Vamos a reamordarlos. Vamos a reentrenarlos a como nosotros queremos que ellos sean. Recuerden que lo primero que va a hacer, lo primero que nos va a hacer el enemigo, hermano, es tratar de quitarnos nuestro Dios del camino. Es lo que estaba haciendo Nabucodonosor en este momento. Él estaba tratando de reeducar a esa nueva generación. Y es lo que tenemos que estar claros de eso. Lo primero que hace el diablo, que es lo que hizo Nabucodonosor, fue separarnos de nuestra influencia espiritual, separarnos de nuestros padres, separarnos de nuestros líderes espirituales, separarnos de nuestras iglesias. ¿Qué fue lo que hizo? Los tomó de Jerusalén y los llevó a Babilonia. Vamos a relocalizarlos porque ahí tenemos más posibilidades de reeducarlos. Lo primero que hace el enemigo, hermano, cuando él quiere que tú caigas en rebeldía con Dios, es sacarte del contacto tuyo con Dios. Lo primero que hace es quitarte de la iglesia. Tú ya dejas de venir a la iglesia, te quita de tus contactos espirituales, tú dejas de reunirte con los grupos de estudio, con las personas que te pueden ayudar. Él trata de separarte y es exactamente lo que estamos viendo con las generaciones hoy en día y la misma táctica del enemigo. Ahora, él hacía algo más. Después que lo logró separar, él dijo, vamos a cambiarle sus nombres. Vamos a llamarles como nosotros le llamamos hoy en día. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué cambiarle sus nombres? ¿Entienden? Estos muchachos israelitas tenían los nombres que los padres le habían dado, pero ya ahora él no los quiere usar. ¿Y qué es lo que pasa en las high school? Desde las high school, las universidades, hoy en día ya los muchachos no están usando sus nombres. Ahora, para llamarse uno a los otros, ya ellos no se dicen, Alejandro, ven acá, ellos dicen, hey, dude. Ven acá, hey, bro, girl. ¿Cómo voy? Y ellos no usan los nombres del día, ya se dicen un poco más vulgar, hey, sister, doll, Harry. Lo primero que hace el mundo es que te va a cambiar el nombre. Ya ahora no te quieren llamar por tu nombre, te buscan otro nombre. Porque quieren separarte de cierta manera de las raíces tuyas. Porque si tu nombre es Raúl, cada vez que digan Raúl, tú vas a saber que ese es el nombre que te dio tu padre. Pero si ahora te dicen tú eres uno más del montón y eso es lo que hay. Nabucodonosor usó eso porque era una forma de poder convencer a los jóvenes de que eran diferentes. Ahora, ¿por qué? Es la pregunta. Y vamos a hablar un poquito de hebreo, o cómo los hebreos nombraban a sus hijos. Dos de los muchachos que se habían llevado a Nabucodonosor, uno se llamaba Daniel y el otro se llamaba Michael. Los dos nombres de ellos terminaban en El. Los otros dos eran Azarías, o sea, Azariah. Si lo vas a decir un poco más. En la traducción al español perdemos un poco porque tenemos que decirlo de una manera que nosotros podamos pronunciarlo. Pero sería Azariah y Ananiah. Sería como se diría. Ahora, ellos, sus nombres terminaban en Y-A-H, en Aya. Que en hebreo sería más como Uya. En vez de Aya sería como Uya, es como se diría. Ahora, los dos nombres que terminaban en El, si nosotros vamos al hebreo original, El es parte del nombre que tiene Dios en la Trinidad, Elohim. Ese es el nombre de Dios. Cuando se usa de forma trinitaria, se dice Elohim. Cuando Dios creó al hombre, dice, hagamos al hombre, y ahí se puso Elohim. Pero cuando Él crea singularmente e hizo al hombre, ahí habló de El, que es una persona
persona de la Trinidad, es Dios. Estos muchachos que su nombre terminaban en él, tenían el nombre de Dios en su nombre. Los dos muchachos que su nombre terminaba en aya o uya, vienen del griego aleluya, que dice alabado sea Dios. Esos cuatro muchachos, hermano, el nombre de Dios estaba implícito dentro de su nombre. Sus padres se preocuparon porque sus hijos estuvieran marcados con el nombre de Dios, estuvieran bautizados con el nombre de Dios, estuvieran sellados con el nombre de Dios. Cada vez que a esos muchachos los llamaban, estaban mencionando el Dios en el que ellos creían, estaban clamando al Dios que les podía proteger. Sus padres, hermanos, se aseguraron de que sus hijos tuvieran a Dios en su nombre. Ahora, estamos nosotros haciendo lo mismo. Estamos nosotros de alguna manera poniéndole un él o un aya en los nombres de nuestros hijos. Estamos nosotros implantando el nombre de Dios en nuestros hijos y en nosotros mismos, hermano. Porque si nosotros no estamos sirviendo a Dios, nosotros lo necesitamos tanto como nuestros hijos. La idea fundamental que estos israelitas querían, que cuando los babilonios fueran a apoderarse de sus hijos tuvieran él o un aya en su nombre. Si algo malo les fuera a pasar en su vida, cuando los llamaran siempre les iban a recordar el Dios del cual ellos venían. Muchos de nuestros hijos van a protestar siempre y van a estar en contra muchas veces de venir a la iglesia, de no participar en las cosas de Dios. Y no les gusta que los forcemos, no les gusta que hagamos devocionales con ellos. Ellos no quieren estar involucrados en las cosas de Dios. Pero hermanos, noticia para ustedes jóvenes y para ustedes padres. Tenemos que forzarlos a que vengan a la iglesia. Tenemos que forzarlos a que participen en las clases de ellos. Tenemos que forzarlos a que hagan devocionales y que aprendan de Dios. Porque nuestros hijos todos van a la escuela secular, a la escuela mundana. Y yo les garantizo que ninguno de ustedes le da el derecho a sus hijos a elegir si ellos van a ir a la escuela o no, ¿verdad que no? Ellos tienen que ir 8 horas al día, 5 días a la semana, a la escuela secular, a la escuela mundana, quieran ellos o no, porque nosotros sabemos que es bueno una educación para su futuro, sabemos que es importante para ellos. Pero si nuestros hijos no tienen el derecho de votar 5 horas al día, 8 horas al día, 5 días a la semana, ¿cómo le vamos a dar derecho a elegir 2 horas un día a la semana? Si ellos no tienen derecho y nosotros los obligamos a ir a la escuela mundana, ¿cómo le vamos a dar el derecho a venir a la escuela de Dios? Hermanos, si nosotros hoy le estamos dando a nuestros hijos el derecho de votar, si ellos vienen a la iglesia o no, mientras vivan bajo nuestro techo, nosotros estamos haciendo un mal trabajo como padres. Porque no nos estamos preocupando porque nuestros hijos lleven un él o un aya en su nombre, para que el día que Babilonia se vaya a tratar de apoderar de ellos, ellos estén sellados con el nombre de Dios. Tenemos que estar seguros, hermano, que ellos están listos, porque cuando Babilonia se va a apoderar de ellos en las universidades, cuando los babilonios se vayan a apoderar de ellos en los medios de difusión, cuando los babilonios se vayan a apoderar de ellos en las costumbres, en la forma de vestirse de este mundo, ellos tienen que tener un él o un aya en su nombre para poder defenderse, hermano. Quizás muchos de ustedes, las que están aquí hoy, están aquí porque un día sus padres los obligaron a que fueran a la iglesia y se sirvieran de Dios. Y hoy le dan gracias a Dios que sus padres en aquel tiempo ustedes no querían, los obligaron, porque gracias a eso ustedes están aquí salvos sirviendo a Dios. Eso mismo debemos hacer con nuestros hijos, hermano. Pero no nada más lo traigamos, preguntémonos, involucremos, cuando hagamos devocionales, tratemos de averiguar qué es lo que ellos están aprendiendo. Hagamos lo posible, hermanos, porque ellos graben dentro de ellos a ese Dios. Hagamos lo posible porque el él y el aya se quede grabado en sus corazones. Ahora, en el verso 8, dice la Biblia que Daniel decidió no mezclarse con
con la comida y la bebida que daba el rey. Daniel estableció límites. Él dijo, hasta aquí yo voy a llegar. ¿Estamos nosotros hermanos, estableciendo límites en nuestras vidas? ¿Estamos nosotros como cristianos estableciendo los límites que nosotros vamos a poder caer, que de aquí para allá en el mundo no vamos a ir? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos cuáles son los límites que ellos de ahí para allá no deben pasar? Daniel en aquel tiempo, hermano, debería haber tenido, por los estudios que se han hecho, esos muchachos que estaban entre 15 y 16 años, eran teenagers, muchachitos jovencitos. Pero él supo establecer límites. ¿Por qué? Porque sus padres los habían preparado. Ellos sabían qué podían hacer y qué no podían hacer. Nosotros, hermanos, tenemos que establecer límites no solo en las cosas que tenemos que hacer en las escuelas, sino en las cosas que tenemos que hacer en los trabajos. Muchas veces aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entregamos nuestras vidas, sabemos que tiene que haber un nacimiento de nuevo, sabemos que tenemos que establecer límites, que de ahí para allá nosotros no podemos pasar, pero vivimos una vida 100% mundana. En la iglesia venimos y hacemos las cosas que son de Dios, pero en los trabajos y en la calle hacemos todo lo que hace la gente del mundo. No tenemos límites, vivimos una vida completamente mezclada y es lo que está pasando hoy en día con este mundo. Ahora, ¿qué estaría pensando Daniel? Quizás Daniel estaría pensando en Éxodo 34:14, que sus padres le enseñaron, donde Dios le decía, un día te van a ofrecer de la carne sacrificada para otros dioses. Ten cuidado, que yo soy un Dios celoso. Quizás Daniel estaba recordando lo que sus padres le habían enseñado y en ese momento él se dio cuenta de que Dios lo estaba preparando para momentos como ese. Estamos nosotros preparándonos estamos preparando a nuestros hijos para cuando los babilonios lo atraigan, ellos sepan cómo defenderse, ellos sepan qué es lo que Dios quiere que ellos hagan en ese momento. Hermanos, tenemos que estar claros que cuando a nosotros nos invitan, tenemos que definir bien claro para qué nos están invitando. Cuando nuestros amigos nos invitan a comer, nos invitan a sus fiestas, tenemos que estar cuidadosos, porque muchas veces no es solo comida, ellos te están llamando para que tú compartas de sus dioses, de la idolatría de sus dioses. Hermanos, para tus amigos el Dios puede ser la bebida, el alcohol. Y tus amigos te van a llamar para enseñarte que eso está bien, que tú compartas, que tú bebas, que tú tienes que sentirte bien, que si tú no te emborrachas, si no te mareas, tú no estás disfrutando de ese mundo. Y cuando tú caes, hermano, tú estás combatiendo de sus dioses. Quizás para ellos son sus valores morales y tú llegas ahí y ellos te van a compartir. Está bien mentir, está bien que tú te le escondas al jefe y declares las horas que tú no trabajaste. Así vas a ganar más, reporta más de lo que es. Y llega el momento que tú vas a estar de acuerdo con ellos y tú vas a estar compartiendo con sus dioses, con sus creencias. Tú vas a estar, hermano, cayendo en la trampa del enemigo. Por eso que tenemos que estar preparados y tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros estamos compartiendo con el mundo, hermano, podemos estar compartiendo y alabando y adorando sus dioses. Sus dioses puede ser la música mundana que te incita al pecado y llega el momento que tú te crees que eso está bien porque todo el mundo lo hace. Y estás adorando, estás en la idolatría de sus dioses. Tienes que tener cuidado, hermano. Porque Dios nos llamó para serle fiel. Nos llamó como Daniel para que creáramos límites. Que de ahí para allá nosotros no debemos pasarnos. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos dependen de tu enseñanza. Y si tú crees que eso es normal, tus hijos van a creer que eso es normal. Y cuando Babilonia los traiga, ellos van a caer en la trampa, porque tú no les pusiste un él o un aya en su nombre. Tú no permitiste que Dios estuviera con ellos. Dios no quiere, hermano, que tú dejes de comer o que tú dejes de trabajar. Daniel no aceptó la comida del rey, pero aceptó
su trabajo. Tenemos que trabajar en algún lugar. Tenemos que estudiar en algún lugar. El problema, hermano, no es que trabajemos en un trabajo secular, no es que estudiemos en una escuela secular, es que perdamos nuestra identidad en ese lugar. Es que dejemos de ser hijos de Dios en ese lugar. Y por eso es que Daniel puso límites para evitar de que eso pasara. El problema, hermano, no es que tú dejes de ser quien tú eres. El problema es que tú aprendas a vivir una doble vida. Y ahí es donde estás feliz de tu caída. No es que tú dejes de ser quien tú eras, es que tú aprendas a ser quien no eres. Y aprendas a vivir una doble vida que a Dios no le agrada. Recuerda lo que le pasaron a los israelitas cuando cayeron en desobediencia a Dios. Tus amigos, hermanos, tienen que saber cuáles son tus límites. Tus amigos tienen que saber las cosas, las fiestas